En la vasta historia de la Segunda Guerra Mundial, hay relatos que parecen sacados de la ficción. Entre batallas navales colosales, desembarcos históricos y ejércitos que se movían como tormentas sobre continentes enteros, se esconde una historia que muy pocos conocen, la de un barco que, oficialmente, nunca existió. Y sin embargo, fue tan decisivo que cambió el rumbo de toda la guerra. Este barco misterioso no aparece en documentos oficiales, no tiene registro en los astilleros y tampoco figura en los listados de la Marina. Sin embargo, aquellos que lo vieron aseguran que fue real. Era un barco diferente a todo lo que se había diseñado hasta entonces. Un navío que parecía mezclar lo mejor de un carguero camuflado, la potencia de un destructor y el secreto de un submarino. Era, en pocas palabras, un fantasma en el mar. Todo comenzó en los primeros meses de la guerra, cuando Gran Bretaña enfrentaba uno de sus mayores desafíos: el bloqueo marítimo alemán. Los U-Boots patrullaban el Atlántico como depredadores invisibles, y los convoyes británicos sufrían pérdidas catastróficas. En esas circunstancias, un pequeño grupo dentro de la Marina Real empezó a barajar ideas desesperadas. Entre ellas surgió un concepto radical: crear un barco experimental que pudiera pasar desapercibido, moverse rápido y transportar armamento secreto. La idea era arriesgada. Oficialmente nunca fue aprobada en los círculos más altos del almirantazgo, pero eso no detuvo a quienes estaban convencidos de que la supervivencia de Gran Bretaña dependía de innovar. Se eligió un astillero remoto en Escocia, al margen de los grandes puertos militares. Bajo el manto de la noche, ingenieros y obreros comenzaron a modificar un carguero comercial. Lo despojaron de su estructura habitual, reforzaron su casco y lo llenaron de compartimentos ocultos. Lo más sorprendente eran sus armas. Aunque a simple vista parecía un barco mercante inofensivo, llevaba escondidos cañones antiaéreos de alto calibre, lanzadores de torpedos ocultos tras compuertas y hasta un sistema experimental de cohetes que nadie había probado en combate real. Todo esto se ensambló en secreto, sin papeles oficiales ni registros. A ojos del mundo, ese barco era un simple carguero. En realidad, era un prototipo letal. Los marineros que fueron reclutados para tripularlo firmaron acuerdos de confidencialidad que los ataban de por vida. Ni siquiera sabían el verdadero nombre del navío. Muchos lo llamaban simplemente el barco que no existe. Su primera misión llegó en el año 1940, cuando las rutas hacia el Atlántico eran auténticos campos de caza para los submarinos alemanes. El barco fantasma debía escoltar un convoy crucial cargado con alimentos, armas y suministros médicos. Lo que sucedió en esa misión fue lo que selló su leyenda. En plena noche, los vigías detectaron un submarino alemán aproximándose al convoy. Todo indicaba que era cuestión de minutos para que los torpedos cayeran sobre los buques aliados. Pero entonces el carguero aparentemente indefenso abrió sus compuertas. De pronto, una ráfaga de fuego iluminó la oscuridad del océano. Los cañones ocultos rugieron y el submarino quedó atrapado bajo un ataque fulminante que nadie esperaba. El convoy se salvó. Los capitanes de los mercantes no podían creer lo que habían visto. Un barco que hasta ese momento parecía un aliado común y corriente se había convertido en un monstruo armado capaz de enfrentar a un U-Boot y destruirlo. Ese éxito fue solo el comienzo. En los meses siguientes, el barco que oficialmente nunca existió comenzó a aparecer en los lugares más inesperados. A veces escoltaba convoyes en silencio. Otras, desaparecía durante semanas enteras para luego reaparecer cargado de historias imposibles. Había quien aseguraba que podía navegar más rápido que cualquier destructor, y otros afirmaban que era invisible desde el aire porque sus colores se confundían con el mar. Pero lo que realmente lo hacía único era su capacidad de adaptarse. Sus compartimentos podían reconfigurarse para llevar más armas, suministros o incluso tropas de asalto. Era como un camaleón naval, un barco que nunca era igual dos veces. El alto mando británico, aunque nunca reconoció oficialmente su existencia, lo utilizó en operaciones especialmente delicadas. Una de ellas fue durante los preparativos para la Operación Torch, la invasión aliada en el norte de África. Los nazis tenían espías en casi todos los puertos, pero el barco fantasma no levantaba sospechas. Transportaba piezas de artillería y vehículos ocultos en su interior, disfrazado de simple carguero neutral. Gracias a él, miles de soldados aliados desembarcaron en África con armas que, de otro modo, jamás habrían llegado. Sin embargo, el secreto tenía un precio. La tripulación vivía en un estado de paranoia constante.
Sabían que, si eran capturados, nadie reconocería que trabajaban para la Marina Real. Serían tratados como piratas o espías. No había registros, no había nombres oficiales. Eran hombres fantasmas en un barco fantasma. Un veterano que años después habló en privado describió la sensación. Cada vez que zarpábamos sabíamos que estábamos solos. Si caíamos no habría telegrama para nuestras familias. Ni siquiera nuestras lápidas dirían que éramos marineros de la Marina Real. Éramos literalmente inexistentes. La existencia del barco también generó tensiones dentro de la propia Marina. Algunos oficiales lo consideraban una aberración, una traición a la tradición naval británica. Otros lo veían como una genialidad necesaria en tiempos desesperados. Lo cierto es que cada misión exitosa reforzaba su leyenda y su utilidad. El momento más dramático llegó durante la Batalla del Atlántico, cuando un convoy con destino a Murmansk estaba a punto de ser aniquilado por una manada de submarinos alemanes. El barco fantasma se adelantó en silencio, se colocó en una posición estratégica y, en cuestión de minutos, desató un infierno de fuego oculto que desorganizó por completo a los U-Boots. Los alemanes quedaron desconcertados, incapaces de entender cómo un carguero podía responder con tanta violencia. Ese día, el convoy sobrevivió casi intacto. Para los aliados fue un milagro, para los alemanes un misterio aterrador. Y así, misión tras misión, el barco inexistente siguió dejando huella en la guerra. Pero su secreto más grande todavía estaba por revelarse. Su participación en una operación que podría haber cambiado por completo la segunda. El barco fantasma comenzó a ser tratado como un as bajo la manga. Un recurso que los aliados podían desplegar en las situaciones más desesperadas. Oficialmente, seguía siendo invisible. No aparecía en los informes ni en los registros de las operaciones, pero entre capitanes de convoyes y mandos intermedios se hablaba de él en susurros. Era como invocar a una criatura mítica que aparecía cuando todo parecía perdido. Sin embargo, la vida a bordo era cualquier cosa menos gloriosa. Los marineros vivían atrapados en una rutina de secreto y tensión insoportable. No podían enviar cartas a sus familias describiendo su misión, no podían contar dónde estaban ni qué hacían. Cuando llegaban a puerto, debían mantener la farsa de que eran simples tripulantes de un mercante común. Era como vivir dos vidas, la pública y la real, y la diferencia entre ambas era tan grande que muchos comenzaron a perder el sentido de lo que realmente eran. Las modificaciones al barco eran constantes. En una misión podía llevar cañones antiaéreos ocultos, en la siguiente, depósitos de combustible para aviones, y en otra, hasta pequeñas embarcaciones plegables para operaciones de comandos. Cada vez que regresaba de una misión, ingenieros y técnicos lo transformaban. No era un barco fijo, era un prototipo en constante mutación. Esa capacidad de cambiar lo convertía en un recurso impredecible, tanto para sus enemigos como para sus propios aliados. El barco no solo luchaba contra submarinos. En una ocasión, durante un traslado por el Mediterráneo, fue interceptado por bombarderos alemanes. Nadie esperaba que un carguero indefenso pudiera responder con tanta ferocidad. Pero cuando los aviones picaron en formación, el barco fantasma desplegó sus cañones antiaéreos ocultos y abrió fuego. 2 aviones cayeron al mar en llamas y el resto huyó, convencidos de que se habían topado con una trampa mortal. Los informes alemanes describían aquello como la aparición de un mercante imposible, y en Berlín comenzaron a circular rumores de que los británicos estaban construyendo barcos invisibles. Ese miedo fue un arma en sí misma. Los submarinos alemanes, acostumbrados a cazar convoyes casi sin oposición, comenzaron a dudar. ¿Y si el carguero al que apuntaban era en realidad una trampa flotante? Esa incertidumbre hizo que muchos capitanes de U-Boots fallaran en sus decisiones. El barco que no existía no solo destruía enemigos, también desestabilizaba la moral de toda una flota. Pero detrás de esas victorias había un costo enorme. La tripulación vivía en condiciones extremas. Los compartimentos ocultos restaban espacio vital, lo que hacía que los camarotes fueran sofocantes y oscuros. El ruido de las máquinas y el calor del metal reforzado convertían los pasillos en hornos. Además, la constante necesidad de mantener el secreto les impedía celebrar sus logros o recibir reconocimientos. Mientras otros marineros eran condecorados, ellos regresaban al anonimato. Nadie fuera de esa cubierta sabía que habían salvado convoyes enteros. Uno de los episodios más duros ocurrió en el Ártico, durante un convoy a la Unión Soviética.
Las aguas heladas estaban infestadas de submarinos y los bombarderos alemanes atacaban desde Noruega. El barco fantasma fue asignado como escolta encubierto. Durante la travesía, el clima era tan extremo que el hielo se acumulaba en la cubierta hasta bloquear los cañones. Los marineros, con las manos entumecidas y los rostros cortados por el frío, debían romper el hielo a golpes de martillo para que las armas pudieran disparar. Una noche, un U-boot lanzó torpedos contra el convoy. Uno impactó contra un carguero aliado, partiéndolo en dos. El barco fantasma respondió con una furia descomunal. Sus torretas ocultas se abrieron y un aluvión de proyectiles obligó al submarino a emerger. Fue entonces cuando lo remataron con cargas de profundidad. El mar se iluminó con la explosión, pero la tripulación no tuvo tiempo de celebrar. Al menos la mitad de ellos sufrió congelación en las manos y los pies por haber permanecido horas enteras luchando contra el hielo. La presión psicológica también hacía mella. Muchos marineros sufrían pesadillas constantes. Sabían que si morían, no habría ceremonia ni reconocimiento. Sus familias recibirían un mensaje vago, quizá ni siquiera eso. Eran, a ojos del mundo, fantasmas. Esa sensación de inexistencia pesaba más que el peligro mismo del combate. A pesar de todo, el barco seguía siendo útil, tanto que fue considerado clave en los preparativos del día D. Durante los meses previos a la invasión de Normandía, fue usado para transportar piezas de artillería y vehículos en secreto. Navegaba disfrazado de barco neutral, atravesando zonas plagadas de espías alemanes y lograba entregar su carga sin levantar sospechas. Incluso se cuenta que en una ocasión transportó parte de los componentes de los puertos Mulberry, esas gigantescas estructuras flotantes que permitieron el desembarco en Francia. Lo más impresionante era su capacidad para aparecer en lugares donde nadie lo esperaba. Un día estaba en el Atlántico, al siguiente en el Mediterráneo y luego en el Ártico. Parecía tener la habilidad de estar en todos lados y en ninguno a la vez. Ese misterio alimentaba aún más las leyendas. Algunos soldados aseguraban haber visto el barco en dos lugares distintos el mismo día. La realidad era más simple. Viajaba sin escolta oficial, sin registros, lo que le permitía moverse con una libertad que ningún otro barco de guerra tenía. Los rumores llegaron incluso a los alemanes de alto rango. Algunos oficiales de la Kriegsmarine comenzaron a creer que los británicos habían desarrollado un nuevo tipo de barco híbrido, capaz de camuflarse y atacar como un submarino. Esa creencia llevó a errores estratégicos, pues desviaron recursos intentando encontrar más barcos invisibles que en realidad nunca existieron. Solo había uno. A medida que la guerra avanzaba hacia su clímax, el barco fue asignado a misiones cada vez más arriesgadas. En una operación secreta en el Mediterráneo, sirvió para infiltrar comandos en la costa ocupada. Llevaba lanchas plegables escondidas en su interior y en plena noche desplegó a un grupo de hombres rana que colocaron explosivos en puertos enemigos. Aquella misión fue un éxito, pero el barco quedó bajo fuego enemigo y sufrió graves daños. La tripulación tuvo que luchar durante horas para contener las vías de agua. No recibieron medallas ni menciones, solo la orden de regresar al astillero secreto para ser reparados y enviados de nuevo a otra misión. Lo cierto es que, cuanto más hacía el barco, más crecía el dilema dentro del almirantazgo. Algunos querían reconocerlo oficialmente, darle un nombre y convertirlo en un modelo a replicar. Otros insistían en mantenerlo en el anonimato absoluto, pues su poder residía precisamente en el misterio. Al final, prevaleció el silencio. En los últimos meses de la guerra, cuando los aliados ya avanzaban hacia Alemania, el barco fantasma fue enviado en lo que sería una de sus últimas y más decisivas misiones: escoltar un cargamento de oro y documentos secretos desde Escandinavia hacia Gran Bretaña. Ese cargamento estaba destinado a financiar parte de la reconstrucción europea. El viaje fue brutal. Los mares estaban infestados de submarinos que, aunque debilitados, seguían luchando con desesperación. El barco fantasma repelió al menos 3 ataques, hundiendo un U-boot y dañando a otros 2. Finalmente, logró entregar su preciosa carga en un puerto británico, pero con graves daños en su casco. La tripulación estaba exhausta, al borde del colapso. Habían pasado años navegando como sombras, sin reconocimiento, sin gloria y sin siquiera existir oficialmente. Muchos pensaban que esa sería su última misión. Y en efecto, lo fue. El barco fue llevado a un astillero secreto. Se le hicieron reparaciones mínimas y luego, sin ceremonia ni anuncio, fue desmantelado en silencio. Ningún periódico publicó la noticia, ningún oficial dio un discurso. Simplemente desapareció.
como si nunca hubiera existido. Pero, ¿qué llevó a los británicos a borrar por completo su existencia? La respuesta es tan fascinante como perturbadora, y se encuentra en los secretos que millones de soldados regresaron a sus hogares con medallas, condecoraciones y relatos de heroísmo. Pero la tripulación de aquel barco fantasma regresó en silencio. Muchos ni siquiera pudieron contarles a sus familias en qué habían servido realmente. Sus registros oficiales los mostraban como simples marineros mercantes. Nadie fuera de unos pocos altos mandos conocía la magnitud de lo que habían hecho. El secreto era absoluto. En los archivos oficiales de la Royal Navy no aparecía el nombre del barco, ni sus misiones, ni siquiera sus coordenadas. Para la historia oficial, aquel navío jamás había existido. Los marineros que intentaban hablar eran silenciados con amenazas de cárcel. Algunos lo hicieron de todos modos, en susurros, en bares portuarios o en reuniones de veteranos, y sus relatos siempre eran recibidos como leyendas imposibles. ¿Un barco mercante que hundía submarinos? ¿Un carguero que transportaba armas secretas y derrotaba a bombarderos? Sonaba a ficción. Y eso era precisamente lo que los británicos querían. Que nadie creyera en él. ¿Pero por qué tanto misterio? La explicación se encuentra en la naturaleza misma del barco. Era un experimento, una pieza de ingeniería improvisada que rompía todas las reglas de la guerra naval. Era mitad mercante, mitad buque de guerra, un híbrido que, de haberse conocido públicamente, habría obligado a los británicos a admitir hasta qué punto estaban dispuestos a manipular las leyes de la guerra. En teoría, los mercantes estaban protegidos por convenios internacionales siempre y cuando no llevaran armas. El barco fantasma violaba esa regla de manera descarada. Al armar un buque mercante con cañones ocultos, Gran Bretaña había cruzado una línea peligrosa. Si Alemania hubiera descubierto oficialmente el engaño, habría usado esa excusa para justificar represalias brutales contra todos los mercantes aliados, incluso los civiles. El secreto del barco, por tanto, no solo era un asunto de orgullo, sino de supervivencia de miles de marineros inocentes. Pero había otra razón más oscura. El barco fantasma fue escenario de operaciones tan secretas que incluso después de la guerra se consideraron demasiado comprometedoras como para salir a la luz. Transportó espías, oro confiscado, prototipos de armas y documentos ultrasecretos que nunca debían llegar a manos enemigas. Incluso hay testimonios de que llevó prisioneros de alto valor bajo condiciones clandestinas, sin registros ni juicios. Su existencia estaba tan vinculada al lado más turbio de la guerra que resultaba más conveniente borrarlo de la historia. Los hombres que sirvieron en él cargaron con esa sombra. Algunos nunca pudieron hablar de sus experiencias y murieron en el anonimato. Otros lo contaron en privado, y poco a poco esas historias comenzaron a filtrarse. En los años posteriores, en reuniones de veteranos aparecían siempre los mismos relatos. Un barco sin nombre que cambiaba de forma, que salvaba convoyes enteros, que aparecía en los lugares más inesperados y desaparecía sin dejar rastro. Con el tiempo, historiadores curiosos comenzaron a investigar. Encontraron vacíos en los registros de convoyes, informes contradictorios de submarinos alemanes y rumores en diarios de guerra. Había pruebas indirectas de que algo extraño había ocurrido, pero nunca se hallaba la pieza central, el nombre del barco, su diseño, su tripulación. Era como perseguir un fantasma en el océano. Los alemanes, por su parte, también habían dejado constancia de encuentros misteriosos. En los diarios de capitanes de U-Boot aparecían descripciones de mercantes imposibles que respondían con fuego inusual o resistían ataques que habrían hundido a cualquier otro barco. Algunos incluso afirmaban que los habían visto desaparecer en medio de la niebla, como si se esfumaran. Esos informes fueron considerados exageraciones o excusas para justificar fracasos, pero hoy cobran un nuevo sentido. Lo más perturbador es que, después de la guerra, los británicos continuaron experimentando con la idea. Aunque el barco original fue desmantelado, sus lecciones no se olvidaron. De hecho, algunos investigadores sostienen que inspiró a proyectos secretos durante la Guerra Fría, cuando la desinformación y el camuflaje eran tan valiosos como las armas mismas. El concepto de un navío que no existía oficialmente resultaba demasiado útil para ser descartado. En los años 60, por ejemplo, la Marina británica probó sistemas de camuflaje avanzado en buques experimentales. Algunos veteranos aseguraban que esas pruebas eran herederas directas de lo aprendido con el barco fantasma. Incluso se ha llegado a especular que ciertas operaciones clandestinas, como el transporte encubierto de armas nucleares, se inspiraron en aquel modelo de secreto absoluto.
Para la tripulación, sin embargo, no había herencia gloriosa. Muchos vivieron sus vidas como hombres rotos. La falta de reconocimiento, unida al trauma de las misiones, los dejó marcados. Algunos se refugiaron en el alcohol, otros en el silencio, y unos pocos intentaron reivindicar la historia escribiendo memorias, aunque casi siempre fueron ignorados o tachados de fabuladores. Hoy, más de 70 años después, el barco más importante de la Segunda Guerra Mundial sigue siendo oficialmente inexistente. No aparece en los museos, ni en los documentales, ni en los libros de texto. Y sin embargo, su influencia fue real. Sin él, varios convoyes vitales quizá no habrían llegado a su destino. Sin él, la moral enemiga no habría sufrido esa corrosión constante de la duda. Sin él, algunos de los preparativos del día D habrían fracasado. Ese es su verdadero legado, demostrar que la guerra no siempre se gana con los héroes visibles, sino también con los fantasmas que operan en las sombras. Un barco que nunca existió y que sin embargo cambió el curso de la historia. Y aquí surge la pregunta que sigue sin respuesta. ¿Cuántos más barcos, armas o misiones fueron borrados de la historia? Si un navío entero pudo ser eliminado de los registros, ¿qué otras verdades se esconden todavía bajo las capas del secreto militar? Quizá nunca lo sepamos. Lo que sí es cierto es que, entre las olas del Atlántico, aún resuena la leyenda de un barco que navegó sin nombre, sin bandera y sin gloria oficial, pero que fue temido por sus enemigos y venerado en silencio por los que lograron sobrevivir gracias a él. El barco más importante de la Segunda Guerra Mundial, el barco que oficialmente nunca existió.